Hola, muy buenas tardes, bienvenidos un jueves más a una edición de Notivisión, la revista. Muchas gracias por su sintonía y estar nuevamente con nosotros. Hoy tendremos una amplia variedad de temas para poder compartir en sus hogares y para iniciar, como es costumbre, tenemos nuestra entrevista de la semana y vamos a darle la bienvenida a Selenia Barro Leitón. Ella es la jefa regional central este del Banco Popular y Desarrollo Comunal. Así es, para servirles, un gusto y muchas gracias por invitarme. No, gracias por estar acá. Bueno, un tema súper importante, más ya finalizando el año y demás, que es finanzas sanas y cómo poder, poder utilizar mejor mis recursos. Para iniciar, ¿cómo puedo yo en ese momento, por ejemplo, hacerme una autoevaluación, y decir realmente estoy bien, estoy usando bien mis recursos para poder, ese punto de inicio, de aquí en adelante poder empezar a utilizar muy bien mis recursos? Claro, Josué, hay un tema muy interesante que quiero comentarle en ese mismo diagnóstico que vos mencionas. Nosotros, los seres humanos activos laboralmente, deberíamos de pensar que financieramente también tenemos que hacernos un chequeo. Así como cada año se hace un chequeo médico, también deberíamos de tener dentro de nuestro radar hacernos un chequeo financiero. Y nosotros ahí es donde nos damos cuenta si nosotros estamos administrando bien nuestros recursos o por el contrario estamos administrando nuestros recursos de manera tal que tenemos alguna fuga de dinero. Esas fugas se dan de muchísimas maneras. Una de ellas, por ejemplo, son los gastos hormiga. Cuando usted empieza a identificar en el análisis del uso de su dinero, se va a dar cuenta que el dinero empieza a salir en poquitas cantidades y no sabes dónde está. Y eso es muy frecuente. Usted cambia un billete de 10.000 colones, uno de 20.000, cuando se da cuenta no tiene nada. Pero entonces esa plata quedó en una comida en la calle o en la compra de alguna chuchería que no necesitabas. Cuando te das cuenta también, por ejemplo, una mujer, voy a usar mi propio ejemplo, ¿verdad? Yo paso y corro comprando una cola, pero resulta que tenía 20 colas iguales, pero como no tengo el control o no me interesaba, eso lo voy dejando y de 1000 en 1000 usted se da cuenta y no tiene dinero. ¿Cómo identificar? ¿Cómo te respondería entonces? Haciendo ya el diagnóstico, más adelante profundizamos un poquito en temas de presupuesto, pero haciendo ese diagnóstico, el primer síntoma y el más sencillo es que usted anda, como diría mi mamá, coyol quebrado, ¿cómo es? Coyol comido, coyol, ¿cómo es? Coyol quebrado, coyol comido, algo así era, coyol quebrado, coyol comido. O sea, no le ha llegado el salario, Josué, cuando ya usted sabe que no tiene nada. La quincena no alcanza. No alcanza, encima de todo podríamos llegar a pensar, oye, qué poquito me pagan. No es que poquito me pagan, es que no estoy organizado. Y con los recursos que estoy recibiendo, no me alcanza para subsistir. Cuando ya hay una luz, ahí hay una luz roja en lo que acabo de mencionar, pero cuando esa luz se pone súper roja y brilla por todo lado es cuando usted, la única forma de subsistencia es hacer gastos con su tarjeta de crédito. Si en un momento determinado gastos básicos no los tiene bien identificados y bien administrados y usted se da cuenta que recibió su quincena o recibió su pago, intenta hacer la distribución del dinero conforme a sus responsabilidades, cuando se da cuenta no tiene para la comida o no tiene para el traslado hacia el bus, entonces hace un adelanto de efectivo o no tiene para algo muy, muy importante, básico. Entonces, con esos dos pequeños síntomas yo le digo que podemos, sin ir a ninguna parte, saber que estamos en un problema. Y creo que la actitud de un ser humano, la más valiente, es reconocer el problema y buscar ayuda. Ok, ¿alguna herramienta? Usted algo nos dijo el tema de presupuesto, pero ¿cómo debo yo establecer mi presupuesto para poder detectar esos gastos hormiga que usted nos decía por ahí? Que muchas veces cuando, por ejemplo, te llega el estado de cuenta, uno dice, pero vea, este gasto de esto, otro, aquí es donde se da uno cuenta. Pero, ¿qué tan importante es utilizar un presupuesto mensual para poder dar prioridad primero a lo que sí es necesario y lo que no? Empecemos dando un consejo. El primer consejo es procure sacar la mínima cantidad posible de un cajero automático. Lo mínimo, apenas para pasajes que todavía no los podemos pagar con monedero electrónico o con tarjeta de débito. Pero pensemos que el resto de compras las vamos a hacer con tarjeta de débito constante. En los bancos nosotros le facilitamos al cliente la lista de compras que ha hecho o de gastos que ha hecho
inmediatamente de los primeros 3 meses. Si quiere un plazo más largo, pues ocuparemos un ratito más. Pero cuando usted se acostumbra a comprar con su tarjeta de débito, tiene más control de sus ingresos. Y no empezamos en eso que le mencionaba ahorita, que de por sí meto la mano a la bolsa, 1,000 colones, 1,000 colones eso no es nada, tome, gasto 1,000 colones aquí, pero 1,000 colones aquí, 1,000 allá y 1,000 allá y 1,000 allá, ya se te empiezan a hacer una cantidad de dinero importante o sustancial conforme el ingreso. Pero entonces, lo primero que le diría es, empiece por ahí. Primero compre con los medios electrónicos disponibles para que tenga control de dónde se le fue ese dinero. Lo segundo es, nosotros tenemos que trabajar definitivamente con un presupuesto. No podemos pensar que el dinero llega y yo no tengo control, tal vez sé cuánto ingresó, pero no tengo control de cuánto gasté. Entonces, siendo así, el presupuesto es una herramienta súper sencilla. No supera la expectativa de nadie, no necesita una herramienta especializada para hacerse. Aún en hoja, papel y lápiz, claro, usted levanta su presupuesto. Pero sí trasciende sustancialmente en cómo el cliente puede notar un cambio en las finanzas porque el orden le va a generar beneficios positivos. ¿Y en qué consiste ese presupuesto, Josué? Muy sencillo. La primera línea son los ingresos. Describa todos sus gastos y gastos, estoy diciendo la palabra gastos, y también la inversión, porque tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y no podemos pensar que así como me llega, así lo gasto. ¿Y qué va a pasar en el futuro ante un evento, ante una circunstancia que requiramos atender y no tengamos de dónde? Entonces, de repente vuelvo a caer en un sobreendeudamiento que me va a afectar la vida personal y familiar inclusive. Destruye familias, etcétera, ¿verdad? El tema de las finanzas es algo realmente dañino. Entonces, describe todos sus gastos, los suma y tiene ese dato esperando ahí. Y después su inversión. Y cuando digo su inversión, le estoy diciendo que el pago de la casa consideran una inversión. Están haciendo capital para el futuro, es su patrimonio, el suyo, el de su familia. Entonces, si lo ve como un gasto, tal vez no le damos el valor emocional y sentimental que necesita esta inversión. Entonces, agréguelo ahí y también agregue, muy importante, un rubro de ahorro. Empiece con uno si fuera necesario. Y eso es algo importante. Nosotros a veces creemos que ahorrar es para gente que se gana mucho dinero y yo no puedo ahorrar, por ejemplo. No, ahorrar es una cultura. Entonces, desde ya, ingrese ese rubro de inversión. Probablemente voy a aparecer al cero, porque sí, está el rubro, yo sé que existe. Tengo una meta de un plazo un poco más largo, sé que tengo la oportunidad de ahorrar en algún momento de mi vida. Hoy la situación financiera me lleva a decir que no puedo ahorrar, pero en el futuro yo voy a querer ahorrar. Si usted ve el rubro en su papel, en su computadora, en una hoja de Excel, en Word, donde quiera el cliente, eso me genera una señal a mi cerebro y va posicionando la necesidad de ahorrar. Al final, resta esos dos espacios al dato principal, que fue su ingreso del mes, y tiene su presupuesto. Ahora, ¿qué es importante también? Nosotros tenemos que ser responsables en función del tipo de ingreso que tengo. Si nosotros somos asalariados, toda la parte de impuestos ya está contemplada en el líquido que usted recibió. O sea, ya se la rebajaron, no hay otra. Pero si sus ingresos son por una actividad independiente, que en esta zona eso es algo muy natural, uno de los rubros que tienen que estar en ese presupuesto es la reserva que usted tiene que hacer para poder pagar esos impuestos en tiempo. Y también la reserva que tiene que guardar para otro tipo de responsabilidades, como por ejemplo para el futuro sabemos que viene el pago de los impuestos de la casa en un periodo determinado de tiempo. Bueno, ¿cuánto voy a ir guardando 5 en 5 para llegar a ese momento y tener algo? O por ejemplo el pago del marchamo u otros gastos que se dan siempre en algunas épocas del año. Eso es importante, esas responsabilidades las tiene que contemplar dentro del presupuesto, porque tarde o temprano le va a tocar enfrentarla. Okay. Dentro de ese presupuesto también, usted mencionaba la parte de gastos, inversión, toca los ingresos. ¿Qué prioridades cree usted que deberíamos de darle, por ejemplo, en el tema de gastos? ¿Cuáles cree usted que son esos gastos prioritarios que debemos de tener en nuestras finanzas? Y, por ejemplo, el tema de inversión, que también, el tema del pago de la casa,
y, por ejemplo, si tengo un crédito por un vehículo, también cabe Claro, dentro de esa por supuesto, capital. claro. Ok, te comento la priorización que en lo personal haría y a la vez es la que le recomendamos nosotros a los clientes. Lo primero que tienen que hacer es pensar en los niños y en la familia que tienen que alimentar. Pero también estando en una situación de crisis familiar, esa alimentación tiene que cederle espacio a cosas que son absolutamente importantes. Es decir, si vamos a incluir en el diario, el comestible de la semana, chocolates de tales tipos o leche de tal marca o de tal estilo, o carne, no el bistecito normal, sino aquel lomito que yo me quería comer, con solo eso ya se le fue lo que tenía. Entonces, mi recomendación es, la compra de la alimentación es una necesidad básica de la familia y de la persona. Por lo tanto, eso debe de ser uno de sus primeros gastos, Adicionalmente, ponga frente a usted las responsabilidades que tiene adquiridas con quienes han confiado en usted para darle dinero para su inversión de casa o para su inversión de carro o para su negocito o para lo que usted haya necesitado el dinero. Entonces, esa responsabilidad es ineludible. Dejarla hoy de pagar le significa en el futuro que incluso hasta la casa puede perder. O por ejemplo, que la deuda se va a hacer tan grande por los intereses o por las costas procesales o los honorarios de abogados, que llegará el momento en que usted se rinde y dice, no, ya esto se sale de mis manos, no lo puedo pagar. Entonces, en segundo orden de prioridad son las deudas. Perfecto. El estudio de mis hijos tiene que estar incluido dentro de mis prioridades. Si bien es cierto, según el tipo de educación que este niño recibe, puede ser que haya menos gastos porque lo que da es el patronato o la alimentación, materiales, de un día para otro le piden una lista de materiales y tal vez sin plata y usted saber que tiene que ir a comprar una cartulina o una goma o un pilot. Esas son cositas que tenemos que tener previstas y la experiencia de las familias también le permite identificar a lo largo del año cuánto puede ir guardando para esa necesidad. Después de ahí pueden venir otras cosas. Después de ahí tenemos que pensar en el ahorro y en la inversión en la persona, es decir, su esparcimiento. Y el esparcimiento de repente es que decidimos darnos una vuelta en el parque de la comunidad, me sugiere un gasto bajo, en pasajes tal vez, pero ahí nos tendremos que comer un helado, por ejemplo, parte del esparcimiento, eso es necesario. Y cuando digo esparcimiento no lo estoy mandando a un hotel 5 estrellas o 7 estrellas a que gaste lo que tiene. Le estoy diciendo busque espacios cómodos, adecuados para la familia y para el ingreso que tiene esta persona. Ok, bueno, vamos a hacer acá una primera pausa comercial. Invitarlos para que aprovechen este corte para que nos envíen sus consultas a través del WhatsApp 8304-9393, ahí pueden enviarnos su mensaje y acá está doña Selenia quien va a responder, ¿verdad? Y aprovechar esta oportunidad para que puedan aclarar alguna duda. Vamos a la pausa y ya regresamos. Gracias por continuar con Notivisión en la revista. Invitarlo nuevamente a recordar el número 8304-9393 para que realicen sus consultas por acá. Doña Selenia, bueno, retomando, y un tema importante que usted hace un rato pues mencionaba, el tema de tarjetas de crédito. Son una buena herramienta y si la sabemos usar en realidad. Absolutamente, lo dices perfecto. ¿Qué consejos, qué recomendaciones nos daría usted para sacarles provecho, más bien? Porque yo he escuchado mucha gente que me dice, no hombre, es que yo las tarjetas de crédito les saco cena, les saco hasta viajes y demás. Entonces, más bien, si las sabemos usar, nos pueden ser una muy buena herramienta y útil. Claro. Bueno, vamos a ver, las tarjetas de crédito son un tema amplio, amplio. Y siempre caemos en el mismo punto. Cometemos muchos errores con la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, lo primero que tenemos que saber es que equivale a un préstamo. A nosotros nos están dando la confianza para el uso del saldo de esa tarjeta de crédito, el saldo aprobado por el banco, pero usted lo va a tener que pagar.
O sea, no es que usted gasta y pasa la tarjeta y no pasa nada, sino por el contrario, es que usted gasta y eso que gasta lo tiene que pagar en un plazo determinado. Esa conciencia es necesaria, y les digo que es necesaria porque hay clientes o hay personas probablemente no se les explicó adecuadamente, o la comprensión en el tema, hubo alguna distracción y no tenían claro que era un crédito. Entonces lo primero es un crédito, es un hecho que es un crédito. Ahora bien, el plástico en sí mismo tiene una cantidad de beneficios importantísima. Y como bien lo dices, hay que aprovechar esos beneficios. Ahí es donde funciona realmente una tarjeta de crédito. Si la tarjeta de crédito se la empieza a utilizar hoy, me voy a devolver un poquito para poder explicar el periodo del uso de la tarjeta. Usted la utiliza hoy, hace una compra, pero usted tiene que tener en cuenta cuándo es el vencimiento del pago de esa tarjeta. Hay una fecha de corte, esa fecha de corte dice que todo lo que usted consumió de aquí para atrás equivale a esta cantidad de dinero, y le da al banco 10 o 15 días, depende de la estructura del banco, le da un periodo de tiempo para que pague de contado lo que usted consumió. ¿Qué sucedió ahí? Ahí lo que sucedió es que usted utilizó la tarjeta como un medio de pago, igual como la de débito, pensando en que ese dinero usted lo tiene que pagar, es cuánto tengo, no puedo gastar más de lo que tengo. Lo paga en la fecha de corte, antes del plazo máximo para pagar de contado, y todos los beneficios de la tarjeta los obtiene. Por ejemplo, por haber hecho las compras, se puede ganar un punto por cada equivalencia de $1, y ese punto para el Banco Popular equivale a más de 5 colones, 7 colones, 8 colones, todo depende de dónde compremos. Cuando usted ve sumado todo esto, entonces se da cuenta que tiene 30,000 colones en puntos. Qué bien, así sí me interesa la tarjeta, ¿verdad? Porque entonces yo puedo tener, con una muy buena administración, eso se convierte en un ingreso adicional. Adicionalmente, tenemos que tener claro que si nosotros no pagamos la totalidad de la tarjeta en esa fecha máxima para pago de contado, lo que hacemos es un financiamiento. Y ese financiamiento se convierte en un crédito que va a tener interés sobre interés todos los meses. Interés sobre interés. Un ejemplo rapidísimo. Yo compré 100,000 y no pagué. El interés era un 3%, entonces 103,000 sería el saldo del siguiente mes. Pero si no pagamos, entonces 103,000 más los intereses que consumí, tanto de los 3,000 originales que me cargaron, más de el otro periodo de tiempo que haya pasado. Por eso es que la gente dice que la deuda se va haciendo gordita, es cierto, porque la tarjeta de crédito debería de utilizarse para financiamiento en casos absolutamente extremos, nada más. El orden nos tiene que llevar a eso. Adicionalmente, respecto a los beneficios que me preguntabas, pues sí, hay descuentos. Nosotros publicamos descuentos en restaurantes, 50% de descuento, por ejemplo. Hemos tenido entradas 2x1 al parque de diversiones, la entrada full. Hemos tenido paquetes en Rostipollos, en Pizza Hut. Hay una app que se llama BP Promociones, que los invito a bajarla para que ahí puedan ver todos los establecimientos comerciales a lo largo del país que tienen descuentos súper atractivos. Y no solamente en ropa o en calzado, que es lo que uno se imagina. No, son servicios de salud, servicios de educación, hoteles para ir a pasear, tours, por ejemplo. Hay muchísimo alrededor de esto. Muy importante, imagínense que dentro de los convenios de socios comerciales nuestros hay, para comprar con descuento o para aplicar puntos, convenios para sillas de ruedas o para camas especiales o para alguna necesidad especial que tengan nuestros adultos mayores. ¿Cómo no honrarlos con una comodidad adecuada en este proceso, verdad? Después de tantísimo trabajo que han hecho a lo largo del tiempo, pues el banco también les permite en este app BP Promociones que les menciono, conocer cuáles son esos beneficios. Entonces, el uso adecuado, lo dijiste bien, simplemente no la use para financiamiento, solamente en un caso extremo, y aprovéchese de los beneficios. Vaya al Banco Popular y los muchachos de la plataforma le van a dar la lista de los beneficios que también los encuentra en la página de Visa, por ejemplo. Por ahorita en la página de Visa. Perfecto. Y va muy de la mano con el tema del presupuesto, porque si Así sé cuánto es. puedo gastar en comida y demás, puedo utilizar tarjeta de crédito y sé que ahí voy a tener el dinero para. Entonces, Es correcto, el orden, Josué. ¿verdad? Puede favorecer muchísimo. Para aprovechar acá una consulta, Claro. y hace un rato usted mencionó algo, el tema de los ingresos que entran únicos.
a don Carlos Jiménez, es caficultor, y el tema de ellos es que reciben un pago a inicio de año por su cosecha, y mensualmente la cooperativa o X beneficios les va dando pues 2.000, 3.000 colones de ajuste. A muchos, al recibir más dinero al inicio, pues administrarlo puede llegar el medio año, fin de año, claro, y no van a tener, ¿verdad? Entonces, donde viene el tema del crédito y demás. ¿Cómo poder administrar cuando me llegan ese tipo de pagos anuales? Claro. Bueno, lo primero que le digo yo es, esa plata no la tenga en efectivo, por ningún motivo. Le mete la mano cuando se da cuenta, sin ningún control. Lo primero que tiene que hacer es llevarla al Banco Popular, a un ahorro, a una cuenta de ahorros del Banco Popular. Hay diferentes modalidades de cuentas de ahorro. Una de ellas es la cuenta naranja. Okay. Esa cuenta gana más intereses que una cuenta corriente, normal, de la cuenta normal de ahorro nuestra. Entonces yo lo invito a que lo deposite en esa cuenta naranja del Banco Popular. Ahora bien, no solamente es deposítelo es para que usted no tenga acceso inmediato a ese dinero y no se vea tentado con un gasto innecesario. Lo segundo es, la siguiente cantidad de dinero importante que podría llegarle es hasta la siguiente cosecha. Okay. Si es hasta la siguiente cosecha, entonces ¿cuánto tiempo es eso? 10 meses, 8 meses, 12 meses, ¿cuánto tiempo es? Ese ingreso que usted recibió tiene que dividirlo entre la cantidad de meses que tiene que esperar de hoy hasta el momento en que le vuelvan a dar dinero. Okay. Porque su ingreso mensual en realidad es única y exclusivamente la proporción que usted puede gastar de eso dividido entre la cantidad de meses. Y los gastos del cafetal y finca. Exacto, digamos. Eso le iba a mencionar. Hay gastos que, bueno, ustedes que son expertos en la materia, saben que cada cierto periodo de tiempo requieren abonos o todas estas cosas especializadas que ustedes hacen, incluso mano de obra. Puede ser que en algún momento del año van a necesitar contratar a alguna persona que les colabore con limpiar la finca o con recoger el café. Ustedes sabrán. Pero ese dinero también tiene que ser considerado. Dentro de la gráfica que hacemos de los gastos, bueno, de repente enero, febrero y marzo no tienen un gasto muy alto, porque más bien recientemente entregué la cosecha y apenas recientemente sembré y probablemente hay algún gasto asociado a esa siembra. Habrá otro proceso en el tiempo en el que tenés que darle un mantenimiento a esa finca y todo eso en el mismo presupuesto, la misma hojita que le dije, haga una hojita, el señor se llama don Carlos, ¿verdad? Don Carlos, haga una hojita o en su computadora, en la hoja de Excel, haga una columna para cada mes, don Carlos, y en cada mes la lista de rubros, no todos los meses se van a consumir igual, agréguelo despacio. La verdad es que cuando uno hace las cosas bien pensadas le sale mucho mejor y toma mejores decisiones. Y de esa manera usted sabe que con lo que cuenta por mes es X cantidad. Un último consejo para don Carlos. Si usted hace la división, pensemos que fueran 100 entre 10, entonces son 10 por mes, ¿verdad? Pero no todos los meses los gastos son iguales. Hay meses de más gasto y hay meses de menos gasto. Si usted toma los 10 todos los meses, aunque tenga menos gasto, y los gasta, lo que hizo fue comerse lo que ocupa en el siguiente mes. Okay. Entonces, don Carlos y a todos los que nos están viendo, si ustedes ya conocen que su producción tiene un ciclo, un proceso de vida, entonces no todos los meses tiene 10 a favor. Hoy este mes tengo 5, el que sigue puedo gastar 8, el que sigue son 10, y para cuando yo ocupo 12 o 14, ya tengo reservado de lo que todos los meses fui guardando y no gasté, no despilfarré, pero sé que en este mes que mi gasto se va a incrementar sustancialmente, yo tengo ordenadas mis finanzas. Eso es muy importante. Perfecto, bueno, ahí está la consulta de don Carlos. Y usted nos mencionó ya una herramienta súper importante que nos da el Banco Popular, que es la cuenta naranja. ¿Qué otras herramientas nos brindan para poder tener un adecuado uso de nuestras finanzas? Sí, hay varias herramientas. Les dije al principio, lo primero que debemos de considerar es que aquí estamos haciéndonos un diagnóstico. Es como ir a un chequeo médico. En este momento nosotros tenemos habilitado el Programa Solidario de Apoyo Financiero. ¿De qué se trata este programa? Bueno, está dirigido a sí clientes y a no clientes, con una salvedad que les quiero hacer de una vez. Si usted no es cliente del Banco Popular, pero a pesar de la situación financiera y de cómo ha cambiado todo en este país, el tipo de cambio elevándose, etcétera, a pesar de esas circunstancias, ha logrado mantenerse 100% al día en su operación, pero siente que se ahoga. O sea, yo todos los días pago, todos los meses pago, perdón, pero yo siento que ya no puedo más, pero me mantengo al día, lo invito.
en la nueva oficina preciosa Claro. que tenemos acá en San Marcos de Tarrazú. Vamos a la oficina, converse con uno de los muchachos de la plataforma de servicios, o con Carlos, que es el jefe de la oficina, o con Jonathan, que es el gerente de experiencia del cliente, y con ellos hable de su situación. Y por favor, crean en nosotros. Si usted se ha mantenido al día, tenga la seguridad que le podemos generar una oferta. Vamos a revisar todo lo que está sucediendo alrededor de ese cliente. Ahora, si es cliente del banco, se abre un abanico superior de posibilidades. La primera es que puede perfectamente estar viviendo la situación de la persona que acabo de describir. La segunda es que está atrasado, pero está muy cerca de llegar a cobro judicial. Y la siguiente es, ya está en cobro judicial. Y peor aún, tiene una operación incobrable o desvalorizada. Eso es terrible para el récord crediticio de la persona. Para nuestros clientes en esa condición tenemos una solución. Hemos sacado productos con condiciones, Josué, prácticamente flat, ¿verdad? Sí, casi cero, para darle el plazo máximo y si acaso cobrarle tasa básica pasiva, porque hay que tener los recursos para fondear. Pero la idea es que las personas que están en cobro judicial por deudas del Banco Popular no pierdan su casa. No nos interesa ir a recoger casas, a hacer, no nos interesa, eso es muy feo, pero es parte de nuestro deber si no se paga. Pero entonces es parte de su deber, eso sí, parte del deber del cliente, buscarnos para nosotros ayudarle con alguna posible solución. Te di algunas herramientas, pero al final todas giran en torno a lo mismo, ¿verdad? En que vayamos organizándonos. Es parte del primer, digámoslo así, autoexamen que debemos de realizar, y creo que hoy es una buena oportunidad ya cerrando año. Y en ese mismo tema, también usted acaba de comentar, ¿verdad?, una situación económica complicada del país y hay una cierta incertidumbre. Mucha gente dice, pero es que a mí se me hace imposible ahorrar, usted lo decía anteriormente. Claro. ¿Usted considera que qué porcentaje, por ejemplo, usted recomendaría que yo en mi salario, por ejemplo, le diga al Banco Popular, vea, esto por mes, redájemelo y me lo mete en mi cuenta naranja, por ejemplo? Claro que sí. Te voy a pedir que me permitas dar el número para que se puedan matricular en el consultorio, que no lo dije, perdón, en el programa solidario no lo dije. Es el 2528-8787. Pero ese número es, usted se matricula y asignamos el caso a alguien. Si usted está aquí mismo, en San Marcos de Tarrazú, en Santa María o en cualquier pueblo, San Pablo, cualquier pueblo cercano, pues va al Banco Popular un momentito y ahí ya no tuvo que matricularse. Ahí está el número en pantalla también. Ah, qué dicha, muy bien. A repetir, 2528-8787. Ese es el número, muy bien. Ahora sí le voy a responder. Vamos a ver, yo debo de tener una visión de largo plazo, Josué. No puedo vivir como el dicho de mi mamá que dijimos al principio, ¿verdad? En mi visión de largo plazo mencionamos hace un rato, los impuestos de la casa, los propios de la municipalidad, el pago del marchamo es un gasto, la compra de uniformes, yo sé que eso va a venir, la Navidad no debería ser igual, Navidad igual a gasto o Navidad igual a plata, pero sí ese detallito que uno desea darle a alguna persona o comerse algo rico en familia en Navidad, en el Día de la Madre, yo tengo que tener ese horizonte de tiempo en mi radar, no lo puedo perder de vista. Eso me va a determinar si yo quiero verme en apuros el Día de la Madre o el pago de mi marchamo y que ni siquiera lo pueda pagar o tenga una multa y sea peor, o si quiero verme experimentando una situación diferente. Esto es un círculo vicioso que tenemos que romper, pero nadie está llamado a romperlo más que el cliente. Es un asunto individual de cada uno de nosotros. Entonces, nosotros en ese instrumento que le mencioné del Plan Naranja, el Plan Naranja es un ahorro para largo plazo. El 15 años de mi hija, por ejemplo, el viaje de los sueños de mi familia. ¿Cuándo lo voy a hacer? Dentro de 4 años yo les aseguro que vamos para tal lugar. Ese es el viaje de los sueños. Pero esos 4 años van a llegar, ahorre usted o no ahorre. Pero si llegan ahorrando, qué diferente, ¿verdad? Para eso son los planes naranja, para eso son las cuentas naranja. Le debitamos automáticamente de la cuenta donde tiene el contenido del pago automático de salarios del Banco Popular, y con solo eso ya el cliente se desentiende de estar manteniendo la cuenta con contenido. Ahora bien, yo no ahorro solo para gastarlo después, ahorro porque es una necesidad, porque quiero estudiar, porque no sé qué va a pasar en mi salud, etcétera, porque cualquier cosa.
Nosotros recomendamos que se ahorre al menos de entrada el 5% del salario. Sin embargo, eso puede parecer mucho. Y no quisiera por ningún motivo dejar un mensaje en quienes nos están viendo que diga, ay no, 5 yo no puedo, eso es mucho, entonces no ahorro. No olvides, arranque con un 1%. No importa el monto con el que usted ahorre. Puede ser que usted diga, bueno, de entrada, Carlos y compañeros de San Marcos, háganme un ahorro programado o un plan naranja o una cuenta naranja con 2.000 colones por mes o 2.000 colones por quincena o 1.000 colones por quincena. Lo importante es que dé el paso hacia adelante. Y mi recomendación es, rompa ese ciclo, rómpalo. No puede ser que nosotros sigamos siempre en la misma historia desgastante y agotadora, que al final maltrata a las personas que tenemos alrededor, de ver que es una vez más, y pasan cosas buenas en la familia, pero no logramos salir de esto. Se sale con voluntad y con las herramientas que el Banco Popular le ofrece. Entonces, más bien mi invitación es, con 1.000 colones, hágalo con 1.000 colones, pero del paso para adelante, hágalo. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Qué lástima, a mí me encanta ese tema. Sí, ya para muchos, así que por ahí queda la invitación de ya para más servirles, adelante, sí, claro. ¿Qué recomendación final, Selenia, para este fin de año, donde usted ya comentó aguinaldo, marchamos y demás, y donde llegamos a centros comerciales y nos invade, ¿verdad?, el espíritu navideño, llamémoslo así, pero ¿qué recomendación final usted nos daría para enfrentar estos últimos meses del año? Es toda una tentación el fin de año, ¿verdad? En algunos casos los ingresos adicionales se convierten en esa tentación. Bueno, autocontrol. Definitivamente yo le diría autocontrol. No todas las ofertas son ofertas reales. Revíselas. Ojalá pudiera ir al supermercado y antes de ir al supermercado, coma en su casa. Cuando nosotros llegamos al supermercado con hambre, hay un efecto psicológico que te hace comprar cualquier cantidad de cosas que usted no necesita. Lo segundo, lleve una lista. Anote lo que sí es básico, lo que sí es necesario. Anótelo. Y de paso no se le va a olvidar, son dos cosas importantes que van a suceder. Claro. La siguiente es, antes de irse a comprar, revise lo que usted tiene. Le aseguro que más de uno quiere una blusita blanca, por ejemplo, y cree que no la tiene. Y cuando vaya y escarba bien su closet, ahí está la blusita preciosa blanca y no tiene que ir a comprarse otra. Hay que vencer ese deseo compulsivo de comprar, porque nos hace mucho daño y nos hace pasar un año a veces eterno, esperando diciembre desde el 1 de enero, ¿verdad? Entonces hay que romper con eso. Yo les recomiendo, hay necesidades básicas que hay que cubrir, es inevitable, pero vamos a cubrirlas responsablemente. Por ejemplo, a los niños ya creció y el pantalón les llega casi a las rodillas, y era el pantalón de la escuela, ¿verdad? Bueno, hay que comprarle ese pantalón, pero eso no es ningún capricho, es una necesidad. Lo que tenemos que evitar es caer en esos caprichos, Josué. Perfecto, bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y sacar de su tiempo para venir a compartir. Estoy para servirles. Muchas gracias a ustedes por invitar al Banco Popular. Perfecto, bueno, cualquier consulta estaba el número, ¿verdad? Y adicional pueden de paso visitar, si no la conocen, la nueva sucursal del Banco Popular, y ahí van a estar atendiéndolos siempre muy amablemente. Claro que sí, bienvenidos, muchas gracias. Gracias, Perfecto. Josué, gracias. Bueno, vamos a la pausa y regresamos con más porque aún tenemos muchísimos más temas que compartir con ustedes. Ya regresamos.